Bueno, las fobias entran dentro de lo que son los trastornos ansiosos. Eh, digamos que la ansiedad no es algo bueno o malo, que por ahí tiene mala fama hoy, sino que es un estado que sentimos todos los seres humanos. Pero decimos que cuando el sentir ansiedad se vuelve muy frecuente o se vuelve, eh, aparece la ansiedad en situaciones en las que quizás no debería aparecer, o la intensidad de la ansiedad es demasiado alta y no me permite llevar a cabo mis objetivos, mi día a día, o sea, ya no es operativa. Entonces, en esos casos decimos que evidentemente está habiendo un trastorno ansioso, ¿no? Ujú. Dentro de esa definición amplia de la ansiedad, la fobia sería como el cuadro más específico ansioso. ¿Por qué le decimos específico? Porque cuando hablamos de fobia, seguramente hay un miedo específico a alguna cosa que se incrementó mucho, ¿no? Un miedo que se incrementó mucho, que es intenso. Y la fobia se refiere a esa cuestión justamente que yo temo mucho. Entonces, es la fobia a los perros o es la fobia a tragar o comer algún alimento. La fobia siempre es a algo específico, digamos, ¿no? Ajá. Sobre todo se define por eso. Bueno, ¿cuáles son los tipos de fobias? Ah, ya nombró algunos, ¿no? Pero ¿cuáles son las fobias más comunes que por ahí usted atiende allí en el instituto? Y hablamos un poquito de las más raras. Sí, hay como un poco un boom y una moda de ponerle nombre específico a cada una de las cosas que uno podría llegar a tenerle fobia, ¿no? Ujú. En realidad yo abogo poco por eso porque la verdad que la lista es larga a las cosas que podemos llegar a tenerle miedo. Y en realidad uno se da cuenta cuando es una fobia, más allá del nombre que le ponga, funciona siempre igual, ¿no? Por ahí lo que más se ve, y que pues, seguramente le sonará raro a la audiencia, pero Ajá. en realidad se ve bastante, que aparece, es la fobia a tragar algún alimento, los alimentos sólidos, por ejemplo, o a comer determinada comida. O sea, con la alimentación se genera mucha fobia muchas veces, Ajá. que puede tener que ver con alguna experiencia que haya tenido el sujeto. Por ejemplo, comí en alguna etapa de la vida o en algún momento comí determinada comida y me empaché, me generó mucho malestar, o tuve algún problema gástrico por eso. Entonces, a partir de ahí empiezan a asociar esa comida, que eso es lo que pasa en la fobia, ¿no? Eso temido se asocia a malestar o a peligro. Entonces, ya me cuesta volver a ingerir esa comida. Si yo voy a ir a una reunión y sé que va a haber esa comida, eh, pongámosle sanguchito de miga, porque eso lo he visto. Ajá. Sanguchito Sé de que voy a miga. ir a un cumpleaños y va a haber Sí. sanguchito de miga, entonces yo evito ir a los cumpleaños, Ajá. o me llevo mi propia vianda. O sea, empieza a girar todo alrededor de evitar eso, ¿no? Que temo. Ajá. No sé, me imagino yo una pizza, por ejemplo, con mucho picante. eh, El picante, por ejemplo, sí, es algo que en el caso de la fobia a algún alimento suele pasar. Eh, sí, ni hablar los embutidos, las achuras, cosas que están como con mala fama también, que ajá. pueden no caer bien. Sí. Bueno, así que esa es una fobia muy común que usted atiende entonces. Aparece bastante, sí. Pero Eh, bueno, hay una, como dice usted, ¿no? Hay una lista de fobias que es muy larga realmente para contarles. ¿Alguna fobia media rara que tuvo que atender usted? y la verdad que la fobia en general no es tan frecuente de ver dentro de los trastornos ansiosos, o uno por ahí la ve como parte de otro trastorno más general ansioso, ¿no? Entonces, no he visto muchas cosas raras, o poco frecuentes, pero bueno, la verdad que se vuelve muy creativo el trabajo, digamos, con las fobias o con la ansiedad, porque la gente puede llegar a tenerle miedo en realidad si te lo imaginabas, cualquier cosa con lo que se asocia el miedo, justamente, ¿no? Tengo una mala experiencia con algo, o no hace falta tenerla. A veces uno lo lee, lo ve, le pasó al vecino, le pasó a un pariente y empieza
con esa cuestión, ¿no? Bueno, todos lo vivimos con la pandemia ahora, con el COVID, que estamos como temerosos, estamos prácticamente fóbicos con el contagio. Claro. Bueno, ¿cómo puede llegar a afectar, digamos, en cuanto a la salud de una persona que tenga algún tipo de fobia, digamos? ¿Hasta qué extremo se puede llegar con el efecto en la salud? Esa es una buena pregunta porque justamente decimos, es hora de ir a un psicólogo o psiquiatra o trabajar una fobia cuando empieza a empieza a generar problemas significativos, ¿no? En la vida, o ya mi vida gira alrededor de eso, no puedo hacer cosas importantes para mí, o me empieza a afectar la salud de alguna manera. Ese es un buen criterio para consultar. Hay fobias que uno puede evitar más fácilmente, por ejemplo, si yo desarrollo una fobia a algún animal que vive en la selva, sí, si yo no voy a la selva no me voy a topar nunca con ese animal, entonces no es un problema, ¿no? No es tan importante. Pero otras fobias, y ahí me hiciste acordar de otra muy frecuente, sí son importantes y traen muchos problemas, como por ejemplo la fobia a la sangre o la fobia a las agujas, Ajá. que entonces las personas ahí suelen evitar hacerse análisis clínicos de rutina para poder controlar su salud o darse alguna vacuna que necesita de calendario, ni hablar hacerse alguna intervención médica si tuviera que pasar por alguna operación o algo como eso. Entonces, esas son dentro de lo que es las fobias, creo que son las situaciones en las que más se perjudica la salud, eh, y, y sí, ahí las personas pueden pasar mucho tiempo evitando, ¿no? Ir al médico, por ejemplo, por si les llegara a indicar eh, hacerse alguna intervención, algún análisis clínico. Eh, Pasa con la fobia a enfermarse, no es una fobia, ¿verdad? Es la hipocondría, ¿no? Pero es como el miedo a enfermarse específicamente, ¿no? Uno no va al médico porque por las dudas que me diga algo malo, entonces no te haces los controles y al final termina pasando lo que temes, ¿no? Si uno Claro. no se hace controles es más probable que se enferme. Bueno, por ahí uno no se da cuenta que tiene una fobia, ¿no? A determinada cosa. Previo a esta charla, siempre conversamos nosotros con muchos amigos que tenemos acá en Candelaria sobre este tema y aparecía, por ejemplo, una conocida vecina de Candelaria me decía, tengo que viajar constantemente a Buenos Aires por cuestiones familiares en avión y me cuesta, tengo un pánico a volar, tengo un pánico a subirme en un avión, sin embargo tiene que hacerlo sí o sí, ¿no? Bueno, esta es la conocida como aerofobia, ¿no? Sí, 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 la fobia a volar, tal cual. Bueno, Sí, y a eso le sumo otros comentarios también, por ejemplo, el miedo de algunas personas que sienten hablar en público. Ese es otro dato que me pasaron algunos vecinos. Estuve averiguando por acá, usted me corrige, glosofobia, ¿puede ser? glosofobia, no lo escuché al término, pero bueno, puede ser porque de la etimología es parecida a la fobia a tragar, puede venir por ahí. Em, pero sí, el miedo a hablar en público es súper frecuente, no está definido como fobia, pero digamos es específico, sí, suele darse en cuadros más de ansiedad social, en las personas que son muy tímidas en general. Eso es como la condición en la que suele darse ese miedo puntual. Y, y después el que me mencionaste, que es la fobia a volar, es muy frecuente también, y ese es uno de los cuadros que trae problemas también para la calidad de la vida de la persona, ¿no? Porque esto, puede tener familia en Buenos Aires y si no puede tomarse un avión, no puede ir, tiene que ir en colectivo o en auto, y a veces eso no está tan bueno ir de colectivo, son viajes largos, en auto a veces si no se puede ir, es como complicado, todo tiene que girar un poco en torno a la fobia a volar, ¿no? La familia se va al exterior, pero sí o sí hay que ir en el avión, entonces se tiene que quedar porque no se anima. Eh, entonces, Toda una sí, problemática ahí. sí, las personas, vuelve a las personas muy evitativas, digamos, de eso que temen.
Bueno, Y está muy redon- asociado al pánico sí. también, al trastorno de pánico. Muchas veces la fobia termina generando situaciones de pánico cuando uno toma contacto con lo que teme. Bueno, Anaí, para hacer un redondeo de la charla, bueno, ¿cómo se trata esto, digamos? ¿Y cómo identificamos nosotros que tenemos alguna clase de fobia? Así que dos preguntas en una, Sí, síntomas, diagnóstico y cómo se trata las fobias. bien, sí, diagnóstico y tratamiento. Em, bueno, en general, de lo que hay que estar atento es justamente esto que te decía, si estoy evitando algo, eh, si estoy evitando algo particularmente y frecuentemente, ¿no? Alguna situación, algún lugar, alguna cosa, si estoy evitando, ¿por qué lo evito? ¿No? Porque a veces uno no reconoce el miedo o la ansiedad que hay detrás, pero sí por ahí puedes ver la conducta. Veo que por alguna razón no me siento cómodo en determinada situación o estoy evitando pasar por ahí o estoy evitando, ¿no? Ahí es cuando está bueno preguntarse a ver qué es esa incomodidad, por qué lo estoy evitando, qué de esa situación es lo que más me incomoda o más evito Ujú. para identificar el miedo, ¿no? Em, y después, justamente en cuanto al tratamiento, es bastante de sentido común lo que tiene que pasar en una psicoterapia para las fobias, que tiene que ver con la exposición, con volver a exponerse, o sea, justo lo contrario que uno hace, ¿no? Evitar lo que teme. El tratamiento tiene que ver con volver a exponerse a eso temido, pero de una manera que solamente un terapeuta sabe acompañar, ¿no? Porque no es solamente, bueno, afrontar lo que temes, como dice en internet o en los libros de autoayuda y que te vaya bien, porque puede ser muy traumático así. Un terapeuta puede ayudar a este proceso haciendo un plan de exposición que sea paulatino, que vaya paso a paso desde lo más fácil a lo más difícil, que sea sistemático, y va dándole al paciente las herramientas que necesita para afrontarlo con un poco más de seguridad, sintiendo que lo puede resolver. Entonces, bueno, a medida que se pasa por esa jerarquía de miedos, de niveles de temor, la persona va ganando nuevamente confianza y va naturalizando y se va dando cuenta que no pasa nada, que no hay riesgo. Es como un reaprendizaje, digamos. Ujú. Uno aprendió a tenerle miedo a algo y ahora hay que desaprenderlo. Sí. Bueno, así que en definitiva, Anaí, tenemos que hacerle frente a nuestra fobia. Y un poco la recomendación general es esta, sí, sí. Si está muy difícil hacerle frente, es importante consultar con alguien, porque evidentemente ahí ya uno necesita una ayuda profesional, ¿no? Claro. Sí, Bueno, Anaí, es un gusto haber charlado con usted. Gracias por su igualmente. tiempo. Recordamos nuevamente, Anaí, dónde tiene usted su instituto, en dónde atiende en la ciudad de Posada. Decimos la dirección, si quiere dar algún teléfono, no hay problema. Bárbaro. El instituto se llama CETEC, queda en Santiago del Estero, 1215, casi Roque Sáenz Peña. Y el teléfono por ahora siempre es el mío, ahí que recibo a todos los pacientes para escuchar bien sus demandas, es mi celular. 1166967446.